Hola amigos, hoy vamos a hablar de las 3 rebeliones angélicas que hay en la Biblia. Si bien nosotros creemos que hay una sola, en realidad hay 3. La primera es la más conocida, la más manifiesta, pero hay otras 2 en las cuales hay que hacer un poco de investigación bíblica para determinarlas, para descubrirlas. La primera rebelión es la de Satanás, que se cree que se rebeló antes que Dios crea al hombre. Es la rebelión inicial fundacional. Y eso está, por ejemplo, en Ezequiel 28 o en Isaías 14, a partir del 12, cuando dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Después más adelante dice: tú serás derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien, esta es la primera rebelión, que es la de Satanás. Algunos dicen que en esta primera rebelión se rebelaron con él 1/3 de la cantidad de ángeles que había en el cielo, basado en Apocalipsis 12:4, que habla del dragón, y dice que el dragón con su cola arrastró a la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pero yo tengo dudas sobre si esto se refiere a la rebelión inicial de Satanás, ya que Apocalipsis, que acabamos de leer, Apocalipsis 12:4, habla de eventos futuros. No está hablando de eventos del pasado. Pero bueno, quedamos con la duda. La segunda rebelión. La segunda rebelión está en Génesis 6, cuando dice Génesis 6, del 1 al 4, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las mujeres de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y después más adelante dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y les nacieron hijos que fueron hombres de renombre. Bien, esta segunda rebelión, ya hicimos un video explicando por qué estos hijos de Dios son ángeles. Ángeles que en un momento tomaron cuerpo y con ese cuerpo se acostaron íntimamente con las mujeres y le nacieron hijos. En ese otro video que yo hablo de quién eran los hijos de Dios de Génesis 6, explico más detalladamente por qué, pero voy a dar rápidamente algunas razones. El término hijos de Dios en el mismo Antiguo Testamento se refiere a ángeles. Por ejemplo, esto lo encontramos en Job. En Job, en 3 oportunidades, se refiere a hijos de Dios, y estos sin duda son ángeles. Cuando dice que en un momento los hijos de Dios fueron a presentarse ante la presencia de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Y estos no son hombres, son ángeles. Esto está en Job 1:6, en Job 2:1 y después en Job 38:7. Estos ángeles se rebelan, toman cuerpo y allí pueden fornicar con las mujeres, y le nacieron hijos. Y si otro motivo es que está en Judas 1:6-7, bueno, Judas tiene un solo capítulo, donde dice que, fíjense que acá Judas 6:7 está diciendo que hay ángeles que fornicaron. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los ángeles, habiendo fornicado e ir en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Entonces vemos que aquí, en Judas 6:7, se dice que hay ángeles que fornicaron. ¿Y cómo fornicaron? ¿Cuándo fornicaron? En el tiempo de Noé. También algunos padres de la iglesia apoyan esta postura. Tertuliano dice: los ángeles transgredieron el orden establecido y se unieron a mujeres engendrando demonios. Ireneo de León dice: algunos ángeles violaron su naturaleza y engendraron hijos que se hicieron gigantes.
A raíz de tal perversión y de haber nacido seres híbridos, Dios mandó el diluvio. Es interesante que el libro de Enoc, que si bien no lo consideramos inspirado, pero sí es una fuente valiosa, por ejemplo, algunas frases del libro de Enoc lo toma Pedro y después Judas en la Biblia, en sus cartas bíblicas. Y es interesante que el libro de Enoc relata con más detalle esta corporización de ángeles que se acuestan con mujeres y los llama vigilantes. Y saben que en Daniel 4:23 y en otros más lugares de Daniel se habla de los vigilantes. Por ejemplo, Daniel 4:23 dice: y en cuanto a lo que vio el rey, y un vigilante y santo que descendía del cielo decía: cortad el árbol y destruidlo. Y después, cuando se habla de la locura de Nabucodonosor, dice que fue por decretos de los vigilantes, no directamente por decreto de Dios. Y la última, la tercera rebelión, esta hay que buscarlo un poquito más. En primer lugar, vamos a decir tres cosas. Dios es un Dios de orden y tiene un ejército de seres creados que lo sirve. Existe una corte celestial, un consejo de ángeles que sirven a Dios. Y a veces la Biblia descorre el velo sobrenatural para que nosotros podamos ver algo de esta corte. Y la vemos, por ejemplo, en 1 Reyes 22. A partir del 19 dice: entonces él dijo, el profeta le está diciendo al rey: oye pues palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Aquí vemos, pocas veces la Biblia descorre este velo, y vemos cómo habla del ejército de los cielos, el ejército que rodeaba a Dios. Esta es la corte celestial. Son, repetimos, ángeles creados, seres angelicales de diferentes rangos creados que Dios los usa. Esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando se crearon las naciones, esto está en Génesis 10, a estos ángeles se le asignó la custodia de cada nación. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, está hablando del inicio de las naciones, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Está diciendo que cuando se dividieron las personas y se forman las naciones, Dios les asignó los pueblos según el número, y acá hay un error en la Reina Valera. La Reina Valera dice según el número de los hijos de Israel. Pero en la Biblia interlineal, que es más fiel, y en la Biblia latinoamericana y otras versiones, dice según el número de los hijos de Dios. Hijos de Dios que son de la corte celestial. Es decir, cuando se formaron las naciones, que esto ocurrió después de la confusión de lenguas, al no poder entenderse la gente, se empezaron a reunir con personas que hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje. Y así el pueblo, que era uno solo en Babel, se dividió y ahí nacieron las naciones, y ahí Dios asigna a ángeles que en ese momento le eran fieles de esa corte celestial, le asigna a uno de estos seres poderosos, a cada uno, una nación para que la custodie. Pero ¿qué pasó? Estos seres también se rebelaron, y esta es la tercera rebelión angelical. Por ejemplo, el Salmo 82, 1:7, miren lo que dice: Dios está en medio de los dioses. Los dioses se les llama a veces a estos seres celestiales. Dice: en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido.
Dice, no saben, no entienden, andan en tiniebla. También tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y yo dije, ustedes son dioses y todos hijos del Altísimo, está el consejo divino, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahí habla de la caída de estos seres que, repito, cada uno gobernaba una nación. Este salmo es citado por Jesús en el Salmo 10, en el Juan 10:35. Cuando estos seres se rebelan, se transforman en los principados y potestades que gobiernan la nación. Y esto lo hemos corroborado en Daniel 10:13, que dice, un varón misterioso que baja hacia donde está Daniel y causa espanto en los que lo rodean, dice que, mira Daniel, tu oración ha sido contestada ya hace 21 días, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, y uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Acá vemos cómo un principado que está gobernando, ahora diabólico, gobernando en una ciudad, ahora pelea con los arcángeles Gabriel o Miguel. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Ireneo de León: los ángeles que gobernaban las naciones se apartaron de Dios. Eusebio de Cesarea: las naciones fueron entregadas a potestades inferiores, mientras Israel pertenece al Señor. Estos seres también fueron vencidos en la cruz, cuando dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y potestades, Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, estos son seres que estaban asignados a cada uno a la nación. En la confusión de las lenguas de Babel, se rebelan, y Dios se ve obligado entonces a crear Israel. Entonces algunos dicen, debido a esta tercera rebelión, como cada nación estaba gobernada ahora por una potestad, un principado demoníaco, Dios se ve obligado a crear el pueblo de Israel, porque ya no podía confiar en ninguna nación. Todas las naciones estaban corrompidas, sirviendo y adorando a estas deidades, idolatrando con estas deidades demoníacas. Entonces, por eso, de Génesis 11 salta de repente a Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, y con Abraham comienza el inicio de la nación de Israel.